la influenza, cuáles son sus características y cuál es el impacto productivo. El virus de influenza es un virus ARN de cadena simple, segmentado, que se clasifica en tipos, con letras A, B, C y D. Si bien todos pueden afectar al cerdo, la A es el tipo A es el más frecuente tanto del hombre como del cerdo, y a su vez se clasifican en subtipos, de acuerdo a la hemaglutinina, que es la glutamina que entra dentro de la célula, favorece la entrada del virus a la célula respiratoria, y la neuraminidasa, que es la que favorece la salida del virus de la célula. Existen aproximadamente, se han descubierto 11 hemoglutininas, perdón, un poquito más, son 16 hemoglutininas y 9 neuraminidasas, básicamente en las aves migratorias. Y de la combinación de estos números surgen las distintas variantes de subtipos de influenza. La mayoría están en forma subclínica en las aves migratorias, acuáticas. Y el hombre y el cerdo comparten los mismos subtipos, que son 3, del grupo A: H1N1, H1N2 y H3N2, si bien difieren en cuanto a los genotipos. Está dentro del virus de influenza, está dentro del complejo respiratorio porcino, juntamente con el virus del PIRS, que no tenemos en Argentina, el circovirus tipo 2, y luego bacterias como Lactinobacillus pneumoniae, Pasteurella multocida, Bordetella, Haemophilus, etc. Es importante, básicamente porque favorece la entrada de otros agentes. No es, a diferencia de lo que ocurre en algunos subtipos del hombre, no es muy patógeno para el cerdo, pero sí afecta en la ganancia de peso, la conversión alimenticia, y favorece las infecciones intercurrentes, por ejemplo, Mycoplasma, Milioneumoniae. En cuanto al impacto económico, es básicamente asociado a otros agentes en cuanto a mortandad, pero en general la morbilidad es alta, pero la mortandad es muy baja, exclusivamente producida por influenza. En Estados Unidos, una conferencia reciente indicó que en las granjas que tienen virus de influenza pierden entre 10 y 20 dólares por cerdo vendido. En el año 2010, el doctor Capuccio, ahora está en INTA de Marco Juárez, un año después de la pandemia de H1N1 en granjas porcinas argentinas, realizó un estudio del impacto económico antes y después de la gripe. Y en ese momento, en 2010, por estudios económicos y de registros, evaluó el impacto entre un poquito más de 2 dólares por animal vendido. Eso es lo que sería, obviamente los costos de producción son distintos en Estados Unidos, por eso es la diferencia en cuanto a un valor de referencia que serían los dólares. Serían aproximadamente 2 dólares. No hablando de mortandad, sino simplemente por reducción de ganancia de peso, conversión o días en llegar a peso comercial. Bien, bien. Eso más o menos se habla del impacto económico que puede tener. Bien. Ahora, usted está al tanto del anuncio que se hizo de esta publicación de científicos chinos que detectaron una variante en la cepa que causó tanta alarma de la que hablábamos recién. ¿Qué es lo que se descubrió en realidad? Bueno, normalmente a partir de la pandemia del 2009, todos los países, en particular en el cerdo, hacen vigilancia epidemiológica. O sea, acá también se hace a través del INTA de Marco Juárez en este momento. Antiguamente lo hacíamos conjuntamente con INTA de Castelar y la Facultad de Veterinaria de La Plata.
y lo que se busca es qué subtipos y qué genotipos de esos subtipos están circulando en la población para compararlo un poco con lo que ocurre a nivel del hombre. Se encontró que el H1N1 que está circulando en Asia, particularmente en China, es un triple recombinación de 3 variantes distintas de virus de influenza. Un virus de Eurasia, o sea, de Europa y de Asia, un H1N1, un H3N2 de reassortant, y el H1N1 pandémico. De la combinación de esas 3 variantes de virus surgió un nuevo virus que tiene muchos de los segmentos del pandémico. Por eso creen que puede ser potencialmente pandémico. En primer lugar, porque se encontró que los trabajadores en esas granjas tienen anticuerpos contra este virus. Y cuando mayor es la edad, o sea, cuando más tiempo has estado con los animales, mayor el porcentaje de cero positivo. Por otro lado, se multiplica muy bien en los tejidos, en cultivo de tejidos de epitelio humano, o sea, el organismo tiene receptores para este virus, lo cual es importante porque tiene algún segmento del pandémico. Y por otro lado, porque no hay inmunidad cruzada con las vacunas comerciales actuales, y eso hace que la población potencialmente sea susceptible a ese virus. Pero esto ocurre en todos los países, no solamente en Asia o en China. Lo mismo ocurre acá también. En este momento los cerdos, como en Brasil, como en Perú, como en Chile, los cerdos son el reservorio de cepas humanas que ya no circulan más. Y la gente joven, que no ha sido vacunada con esas cepas, no tiene inmunidad. Entonces, potencialmente todos los virus serían potencialmente patógenos. Este virus tiene propiedades de circular en el hombre. Ahora, para que sea potencialmente patógeno, tiene que expandirse fuera de las fronteras, no solamente en los trabajadores de granjas porcinas, sino que en la población en general, y por otro lado saltar a otros países para que sean potencialmente patógenos. Claro, cuando se habla de potencialmente pandémico, y como se dio la noticia en un contexto como el que estamos viviendo hoy, generó alarmas. Esto no es una novedad y va a ocurrir siempre en la medida de que se haga vigilancia, que es lo importante, Claro. estar preparado y no pasar con lo que ocurrió ahora con el SARS coronavirus tipo 2, en el cual no había vigilancia y encontró una población mundial sin inmunidad. El hecho es que ahora, a partir de ahora, todos los virus de influenza que tengan algún segmento del pandémico H1N1 de 2008 muchos consideran potencialmente patógenos. Bien. Y acá también tenemos muchas variantes que tienen algún segmento del pandémico circulando en Argentina. Y por eso son potencialmente patógenos. Sino son reservorios que van a seguir circulando en los cerdos y que puede llegar un momento en que la población humana no tenga anticuerpos contra esas cepas viejas. Generalmente son, por ejemplo, en Argentina hay cepas que estuvieron circulando en cerdo entre 8 y 10 años, hasta que apareció el pandémico que captó a esas cepas y la modificó y la hizo clínicamente manifiesta. Ahora, eso están circulando ahora, y está circulando en cerdo, no en el hombre. Bueno, doctor, es una muy buena oportunidad esta para recordar cuál es la importancia que tiene el veterinario en esto de las pandemias, de las endemias, de todas estas cuestiones que están hoy tan en boga, lamentablemente. ¿Cuál es el rol que ocupa el veterinario a nivel social? En la práctica se habla de un mundo, una salud, en el cual distintas
segmentos profesionales intervienen, el ingeniero agrónomo, el veterinario, el médico, en el control de las enfermedades, particularmente las enfermedades zoonóticas. Ahora, en la práctica, eso figura, pero en la práctica el rol del veterinario es importante, pero en la práctica no se ha consumado, digamos, es por la galería. Solamente en Alemania el responsable fue un veterinario, todas las demás comisiones ad hoc que se han formado para el control de esta pandemia, que es un coronavirus, los veterinarios no han participado, y los veterinarios son los que más experiencia tienen poblacional sobre el coronavirus, porque hay 6 coronavirus que afectan a los cerdos y de hace muchos años, y el veterinario está lidiando y trabajando con ellos. O sea, sabe cómo controlarlos, sabe cómo manejarlos, sabe cómo comporta, si bien tiene distintas manifestaciones clínicas, pero es el que conoce mejor el comportamiento poblacional de los coronavirus, pero no ha participado en ninguna comisión que yo sepa, no solamente acá, sino a nivel mundial. De hecho, Alemania ha dado el ejemplo y ha sido noticia, digamos, el hecho de que el responsable haya sido un veterinario y que había sido, bueno, ahora están con un rebrote, pero que había sido uno de los países a tomar como ejemplo con esto de la pandemia. Sí, pero igual, de cualquier manera, no ha sido una cuarentena tan prolongada como en otros países. Y evidentemente el conocimiento de el comportamiento de estos virus a nivel porcino es importante para cómo saber manejarlo. Supongo que además el hecho de que los veterinarios están acostumbrados a tratar las enfermedades en una población, a diferencia del médico clínico de humanos, digamos, que por ahí trabaja en otros términos. Claro, lo cierto, sí, lo cierto es que evidentemente se maneja en forma distinta, pero hay muchas particularidades del coronavirus que son comunes al hombre y al cerdo. Entonces, es importante ver la opinión del veterinario que ya ha trabajado y ha lidiado con esas enfermedades. Doctor, ¿cuándo usted habla mucho siempre en sus conferencias sobre enfermedades emergentes, reemergentes, ha sido su métier? ¿Cuándo se puede decir que una enfermedad es reemergente? Una enfermedad es reemergente en general cuando eh, hay un cambio es una enfermedad conocida, en el cual hay un cambio en la patogenicidad de ese agente o hay un cambio en la distribución geográfica de ese agente. Por ejemplo, en peste porcina africana, es una enfermedad emergente, una enfermedad hace muchos años. En Europa fue erradicada, pero ingresó nuevamente a Europa, ingresó nuevamente a Rusia, y de Rusia pasó a China, y China diezmó la población porcina. Es una enfermedad reemergente. Estaba confinada a África y ahora está a las puertas de la producción porcina europea, porque los jabalíes son los portadores principales de este virus. Otra enfermedad reemergente es la diarrea epidémica, que prácticamente del año 71 se conoce en Europa y no hay vacuna, no se vacuna porque es una enfermedad ya endémica, protegida, pero saltó a Asia, saltó a China, a Hong Kong, y ahí cambió en su patogenicidad. De ahí pasó a Estados Unidos y diezmó la población porcina durante un año en Estados Unidos, 8 millones de cerdos que murieron por diarrea epidémica porcina. Y ahí bajó hasta Perú. Y es 100% morbo y mortalidad. O sea, entra en una granja y no queda cerdo vivo o lechón vivo durante un mes, por lo menos. Bueno, y en ese sentido, pensando ya en Argentina en concreto, ¿qué enfermedades deberían preocuparnos más? Digamos, pensando en las granjas porcinas del país, de los países limítrofes, en las situaciones en las que están ellos atravesando, como me comentaba recién de Sí. Perú, por ejemplo, en el caso nuestro, ¿cómo estamos y de qué nos tendríamos que preocupar? No, básicamente hay una enfermedad que es clave y que nosotros estamos libres, no así los países limítrofes, excepto Brasil, que es el PIRS.
el síndrome respiratorio reproductivo porcino. Eso es, las vacunas no funcionan, el control es muy difícil, la variabilidad del virus es muy alta, las presentaciones reproductivas respiratorias eh, es muy complicado y es muy difícil lidiar con esa enfermedad. Esa es una enfermedad que hasta ahora, gracias a la acción de SENASA, no ha entrado al país. Y eso es vital que no entre. Esa sería una enfermedad. Otra sería el diarrea epidémica porcina. Las granjas, digamos, requieren una buena bioseguridad y la diarrea epidémica porcina es una enfermedad que las vacunas no son beneficiosas, se trata de erradicar la enfermedad de la granja y es muy difícil manejarla, muy difícil manejarla. Sí, sí, Entonces, sí. el PIRS y la diarrea epidémica porcina serían dos entidades que están en los países limítrofes o cercanos y que serían importante control. Dentro de las que eh, eh, tenemos dos coronavirus, que es la encefalomielitis hemaglutinante porcina y la eh, gastroenteritis transmisible porcina y el síndrome, el complejo, el coronavirus respiratorio. Esas tres entidades por coronavirus son también un riesgo porque hay que mantener la buena bioseguridad y porque ya han sido declaradas y están presentes en el país. Bien. Y luego, obviamente, la gripe. Dado estas noticias recientes, este debate que hay en este momento respecto de la expansión de la producción o de la posibilidad de una expansión de la producción porcina argentina a una escala muy superior a la que tenemos hoy, y dado el estatus sanitario idílico que tiene nuestro país, ¿cuáles cree que son los desafíos sanitarios en caso de que se concrete estos acuerdos con China y que la producción porcina crezca en esa escala? Cuando uno lee el impacto o la ampliación de la producción, es duplicar la producción en 6 años. Me da la sensación que es demasiado rápido para que pueda ser realizada. Por otro lado, no tenemos una infraestructura sanitaria, de construcción, de alimentación, de insumos elementales como vacunas o medicamentos como para controlar cualquier problema con ese volumen tan rápido de producción o de aumento de la producción. Pero los puntos básicos sería, básicamente, SENASA tiene que cambiar, tiene que, la cuarentena o el lugar donde hace tiene que ampliarse porque o tiene que contratar más personal, tiene que ampliar instalaciones. Por otro lado, ¿quién va a manejar esas granjas? No sé si habrá cantidad suficiente de veterinarios o de biotecnólogos o de gerenciadores de granjas, hablamos de 25 granjas, de 12.000 madres cada una, que puedan manejarse, como la cantidad de veterinarios se van a necesitar capacitados para manejar tantos animales. Ni hablar de los laboratorios diagnósticos, porque esas granjas van a tener entidades endémicas y hay que manejarlas, controlarlas, y hay que hacer estudios serológicos, bacteriológicos, virológicos, anatomopatológicos, y no hay laboratorios locales con ese volumen. Y por otro lado, necesitamos insumos, vacunas y reactivos diagnósticos, que son todos importados en cerdos. Entonces, vamos a tener que pensar que vamos a tener que tener una industria. Entonces, son muchas cosas desde el punto de vista técnico. Hasta ahora no sé qué impacto o qué fuerza ha tenido la parte técnica en esta decisión política o económica. Pero evidentemente se requiere un mayor esfuerzo técnico de las instituciones oficiales y privadas para que esto vaya bien. Pero con esta pandemia en la cual prácticamente la actividad industrial desapareció o está muy restringida, que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Y este negocio chino es muy corto. Ellos
se calcula que en 10, 12 años van a recuperar su estatus productivo. Y este es un negocio de corto plazo, me da la sensación. Y si no hacemos las cosas muy rápidas, el negocio se va. Así que yo he tenido algunas consultas con relación a eso y me da la sensación de que nuestra infraestructura técnico-productiva, gerencial, no está capacitada, y más en esta situación, como para afrontar con rapidez este desafío. Pero bueno, hay que intentarlo. Pero hay que intentarlo y ya tendría que haber una comisión ad hoc en la que esté representada las instituciones oficiales y privadas, el sector productivo, los productores de cerdo, los productores de alimentos, el SENASA, el INTA, las universidades, para ver qué es lo que se puede hacer. Pero ya te digo, el periodo es muy corto. El desafío es muy grande porque no hay una infraestructura incluso de logística para movilizar tantos animales de un lugar a otro, para faenarlos, para llevarlos, embarcarlos, no sé, lo veo muy complicado por la urgencia del caso. Pero bueno, veremos. Doctor Carlos Perfumo, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias.